días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos a un invitado muy particular, muy especial. Se trata del historiador, profesor de la Universidad Católica del Perú, el doctor Daniel Parodi, que nos vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en La Haya, que es la presentación de Bolivia, que justamente está pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que pueda ser competente para poder atender a su demanda por una salida soberana al mar. Desde luego que Chile desea que se declare la Corte incompetente. Antes de comenzar la entrevista con el historiador Parodi, vayamos a nuestra sección El personaje de la semana. El personaje de la semana no es nada menos que de David Cameron, el líder y el actual primer ministro británico. El día de ayer, en forma muy sorpresiva para la mayoría de las encuestas, ganó las elecciones en Gran Bretaña. Unas elecciones que se marcaron mucho por dos temas. Uno, la crisis económica que también ha golpeado Gran Bretaña, y en segundo lugar, la cooperación de lo que es Gran Bretaña con la Unión Europea en algunas iniciativas internacionales. Algunos analistas sostienen que este triunfo, que debería, aún lo pongo en condicional, obtener la mayoría de representantes en la Cámara del Parlamento británico, se debe sobre todo a las buenas perspectivas económicas que tiene Gran Bretaña el día de hoy. En otras palabras, la mayoría de británicos ha votado con el bolsillo. Esto quiere decir que ha privilegiado la agenda económica ante otros temas. Bueno, dicho esto, vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 1808. Esta cifra revela el grado de feminicidio como fenómeno social que está obteniendo en Argentina. Son la cantidad de mujeres muertas en los últimos 7 años. Este problema social aún no ha atendido en forma oficial por el gobierno argentino, porque estas estadísticas las recoge ONGs y no organismos del Estado. Está causando una serie de problemas muy serios dentro de Argentina. Desde luego que no solamente es Argentina, sino América Latina, pero en Argentina ya se habla de políticas específicas y obtener leyes como el Perú ya tiene, ¿no? Que el feminicidio se castiga con más años de prisión que cualquier tipo de asesinato. Bueno, dicho esto, vayamos a la entrevista. Doctor Parodi, muy buenos días. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Buenos días, Fabián, encantado y a tus órdenes. Bueno, comencemos en la primera parte a analizar un poco la demanda y lo que está sucediendo actualmente en la Corte de La Haya con el caso de Bolivia. Bolivia ha decidido una estrategia muy específica con respecto al tema de cómo va a presentar la demanda. En primer lugar, llama mucho la atención que no toca el Tratado de 1904, lo considera totalmente legal, aunque injusto, pero lo considera legal. Pero sí está creando un tipo de derecho, yo no sé si ha habido antecedentes, y esa sería mi pregunta tal vez, que a través de las promesas continuas que está comprobando Bolivia existía, se puede crear un tipo de derecho que Chile había prometido en reiteradas oportunidades una salida al mar soberana a Bolivia. ¿Hay algún tipo de antecedente anteriormente de algo semejante? Bueno, en primer lugar, la estrategia boliviana es interesante, ¿no? Bolivia sabe que la Corte bajo ningún concepto va a ir en contra del Tratado de 1904, de acuerdo con lo estipulado por el Pacto de Bogotá, en su artículo 6. Que 1948. Que si un tema es cosa juzgada, si es que hay tratado, entonces la Corte debe inhibirse. Y esa es la razón precisamente por la que Chile pide que la Corte se declare incompetente. Entonces,
Bolivia trata de irse por la tangente y de alguna manera sus abogados en Holanda lo han dicho así. Ellos han planteado una suerte de caminos separados, de que son cosas distintas el Tratado de 1904 y la demanda de ellos, que como tú dices, se basa en una serie de ofrecimientos chilenos, ¿no? De negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia. Antecedentes hay y no hay, es decir, por ejemplo, el más famoso y el que más se ha mencionado es un tema de Australia y Nueva Zelanda contra Francia por la cuestión de las bombas atómicas en el atolón de Mururoa, claro, que perjudica más a los primeros países que a la misma Francia. Entonces, Francia ofrece no hacerlo nunca más y sin embargo lo hace. Es denunciada ante la Corte y de hecho Francia pierde. Entonces, claro, el antecedente está en el hecho de que una promesa formal de un país se convierte en fuente de derecho, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de Nueva Zelanda y Francia, lo que no hay al otro lado es un tratado de límites. Eso hace el tema diferente. Es decir, yo tengo aquí una serie de promesas chilenas, pero al otro lado tengo un tratado de límites que básicamente señala que no hay temas limítrofes entre Bolivia y Chile. Esa sería la gran diferencia. Ahora, si fuera así como lo está sosteniendo Bolivia, la defensa de Chile presentada el día lunes se centró mucho en justamente reconocer la legitimidad del Tratado de 1904 y que también, el segundo argumento, como lo hemos mencionado, de que el Pacto de Bogotá de 1948 no se le puede aplicar retroactivamente. Entonces podríamos concluir que principalmente el enfoque de la posición chilena apunta a otra cosa que no está apuntando, digamos, la demanda boliviana. Claro, y Chile de allí no se ha movido. Su réplica el día de ayer llamó la atención por breve, ¿no? Básicamente han reforzado el punto de que existe un tratado y que existiendo un tratado, activándose el artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948, entonces la Corte debe inhibirse. Y algo que dice Chile para fortalecer todavía más su posición es que en realidad Bolivia solapadamente lo que quiere es revisar el tratado de 1904. Me explico. Lo que está en juego, lo que está sobre la mesa ahora es si la demanda boliviana atenta o no atenta contra el tratado de 1904. Chile está diciendo que sí, y está diciendo que aunque Bolivia diga que su demanda va por otro lado, que ellos reconocen el tratado de 1904 y que lo que ellos quieren más bien es que se cumplan una serie de promesas, en el fondo el eventual cumplimiento de esa serie de promesas sería tentatorio contra un tratado ya establecido. Bolivia intenta decir lo contrario, que efectivamente son cuerdas separadas y que el cumplimiento de estas promesas chilenas no tiene nada que ver con el tratado de 1904. Eso es lo que tiene que determinar la Corte. Ahora, esta demanda afecta a terceros países también. Vamos a hablar en algún rato justamente ya del ingreso al Perú. Pero me interesaría, antes de pasar a ese punto, son las repercusiones que tiene o está teniendo ya esta demanda en los respectivos países, ¿no? En el caso de Chile, sorpresivamente el día miércoles, en Televisión Nacional, la presidenta Bachelet ha mencionado de que le ha perdido la renuncia de todo su gabinete, ¿no? Y la oposición chilena inmediatamente acusó, y ya lo venía haciendo, pero ahora en forma mucho más puntual, el papel que ha tenido Heraldo Muñoz en esta demanda de Chile.
El día de ayer recién ha salido un vocero de la Casa de la Moneda a decir que justamente el señor Heraldo Muñoz se queda en el pleno proceso. ¿Cuál crees que pueden ser las repercusiones si es que en este caso la Corte acepta que es competente para poder tratar este tema? A ver, vamos por partes porque en realidad hay dos preguntas. Lo primero, una regla de oro es no cambiar a tu equipo y no cambiar a tu canciller mientras estés litigando, principalmente a tu equipo. Ojo que en el caso de la demanda del Perú contra Chile, el expresidente Alan García nombra a Alan Wagner como agente del Perú y Ollanta Humala, en una feliz decisión, en este caso, decide continuar con el mismo equipo. Entonces, no cambiar con el equipo independientemente que vaya perdiendo por goleada. En absoluto, ¿no? O sea, no puedes cambiar tu equipo negociador a mitad del proceso. Y por eso, dentro de esta decisión que me ha llamado mucho la atención de Bachelet, yo no sé, se me ocurre, ¿no? Estoy pensando en voz alta, yo no sé si precisamente Bachelet aprovecha en el frente interno que la opinión pública está concentrada en lo de La Haya para llevar a cabo un cambio de gabinete que tenía pensado, pero en todo caso ella al mismo tiempo ratifica a su canciller, con lo cual mantiene el orden, mantiene la coherencia, al menos en lo que se refiere al litigio en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa? Tu pregunta era ¿qué pasa si la Corte le da la razón a Bolivia, ¿no? Que es competente, no digamos que un resultado. Ok, claro, porque son tres posibilidades principales, tres decisiones que podría tomar la Corte. Declararse incompetente, decidir que el tema de la forma, es decir, la incompetencia y el tema de fondo, los van a decidir juntos, con lo cual continúa el proceso, o sencillamente declararse competente con el cual el juicio continúa. A pesar de que muchos colegas han adelantado opinión diciendo que lo más probable es que ocurra lo segundo o lo tercero, es decir, que finalmente el juicio continúe, yo tengo ciertas reservas. A mí me parece que no es para nada descabellado que la Corte se abstenga, que la Corte se declare incompetente, porque la posición chilena basada en el Tratado de 1904 es bastante fuerte. La Corte tiene que discutir mucho hasta qué punto las promesas de Bolivia generan derecho como para que Chile se vea obligado. Ahora, si el juicio continúa, bueno, sucede más o menos lo mismo que en nuestro litigio con Chile, es decir, memoria, contramemoria, eventualmente réplica y dúplica, fase oral y sentencia. Y recién tendríamos la sentencia de aquí a alrededor de 3 años. Bastante tiempo. Y en este tiempo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no hay duda que será un punto importante electoralmente en los siguientes comicios, en el caso de Evo Morales como en el caso del Partido Socialista, que tiene... ahora se llama la Concertación. La Concertación, que ha tenido el nombre de... ha cambiado de nombre últimamente, pero Bachelet y la agrupación que tenía con la democracia cristiana, creo que ya más por problemas internos, que es el tema de la corrupción, creo que ya sería el último gobierno de esa naturaleza. Bueno, pasando a otro tema ya ingresando el tema de Perú en este conflicto. En este litigio, ¿cuál sería, digamos, la posición de Perú? Hay una frase muy conocida en Bolivia, que ya tiene bastantes años, que dice algo así, ¿no? Con respecto a la salida de Bolivia al mar, ¿no?
Chile tiene el candado y el Perú la llave. ¿Qué opina de estas frases? ¿Cree que se puede aplicar a las circunstancias actuales? Yo creo que, y vamos, esta opinión es absolutamente personal, como todas mis opiniones. Yo creo que si a fin de año la Corte decidiese que el juicio continúa, el Perú oficialmente, a través de algún tipo de declaración, debería decirle al mundo y decirle a los dos litigantes que no tiene la llave. ¿Ok? Y para eso el Perú tendría que decir que preferiría que una salida al mar de Bolivia no sea por Arica. Porque como tú sabes, debido al protocolo complementario del Tratado de 1929, cualquier cesión territorial a un tercero por Arica, por parte de Chile, o por Tacna, por parte del Perú, porque eso es lo que dice el tratado, necesita la autorización del otro país. A eso se refieren con la llave. Pero eso es solo si la salida al mar boliviana se produjese por Arica. Ahora, Bolivia, y lo ha dicho claramente, no está yendo a la Corte de La Haya a decir quiero salir por Arica. Está diciendo quiero que la Corte le pida a Chile negociar de buena fe nuestra salida al mar. Puede ser por Tarapacá, puede ser por Atacama, puede ser al costado de Valparaíso, puede ser por cualquier parte del extenso litoral chileno. Una salida al mar de Bolivia al norte de Arica, es decir, entre el norte de Arica y la línea de la Concordia, nos genera como país una serie de dificultades. En primer lugar, al final la pelota está en nuestra cancha, es decir, al final la mediterraneidad boliviana resulta que no depende de Chile, que es el país que dejó a Bolivia en situación de mediterraneidad, sino que depende del Perú, en primer lugar. En segundo lugar, mucho nos ha costado lograr con Chile un status quo fronterizo más o menos estable. Recién la Corte de La Haya, en enero del 2014, establece los límites marítimos entre los dos países. Ojo, si Bolivia saliese por un corredor por Arica, el fallo de La Haya tendría que modificarse, porque ya no tendríamos frontera marítima con Chile. En tercer lugar, consideremos toda la integración actualmente entre Tacna y Arica. Ya son una sola región. Los ariqueños consumen en Tacna. Hay 5 millones de pasos fronterizos. Y en cuarto lugar, hablando de la sensibilidad histórica, no olvidemos, y este es un mensaje cordial que le doy a mis hermanos bolivianos, no olvidemos que el Perú también perdió la guerra del Pacífico, y perdió más que Bolivia, ¿no? Y yo he estado reflexionando estos días, el tratado de 1904, y con esto no le doy la razón a Chile en la cuestión del litigio, eso que lo decida la Corte, pero el tratado de 1904 le dio como compensación a Bolivia un ferrocarril, costeado absolutamente por el Estado chileno desde La Paz hasta Arica. Ojalá que en el Tratado de Ancón a nosotros nos hubiesen dado algo parecido. Por el contrario, en 1889, con el contrato Grace, tuvimos nosotros que entregar nuestros ferrocarriles a nuestros acreedores para salir de la deuda que nos había dejado la Guerra del Pacífico. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que es justo que la misma Bolivia y el mismo Chile nos saquen del tema. O sea, claro, debería partir de ellos decir, no quiero involucrar al Perú en este problema. El Perú también fue derrotado en la Guerra del Pacífico, el Perú también tuvo pérdidas, el Perú con el Tratado del 29, con los arreglos con Chile del 99 para el ferrocarril y tal, con el fallo de La Haya, por fin está disfrutando de un status quo fronterizo con Chile, con un estado de semitranquilidad porque está lo del tratado terrestre. Vamos a dejar al Perú
fuera de esto. Ujú. Y si no nace de los implicados, pues que el Perú lo diga, por Arica no, y Claro. que ellos piensen en otro tipo de salida. Ya. En una entrevista reciente en el diario La Razón, el ex embajador Jorge Gumucio, boliviano acá en el Perú, recordado porque fue uno de los rehenes de la casa del embajador de Japón por mucho tiempo, ha declarado lo siguiente, ¿no? Simplemente que Perú no se pronuncia porque tiene intereses con Chile. ¿Qué opina de esta frase? Bueno, en primer lugar, el Perú no tiene por qué pronunciarse. A ver, técnicamente, este litigio no va a decidir, en el caso que lo gane Bolivia, este litigio no va a decidir por dónde sale Bolivia al mar. O sea que ni en el resultado, ni en la conclusión de este litigio va a haber nada que vincule al Perú, porque la Corte no va a decir salga Bolivia por Arica o salga Bolivia por Tarapacá. La Corte lo más que va a decir es negocien de buena fe. Entonces, ni directa ni indirectamente, este litigio en particular involucra al Perú. Ya si la Corte le dijese, como resultado, como fallo, ya si la Corte le dijese a Chile, negocie usted de buena fe con Bolivia, allí el resultado de esa negociación, si indicase que la salida es por Arica, ahí recién entra a tallar el Perú. Ahora, yo puedo decirlo abiertamente y reafirmándome en mi primera posición. Hay un estatus jurídico fronterizo con Chile, por fin. Hay una zona de integración socioeconómica y tampoco está mal y tampoco nos descalifica querer velar por el interés que esa zona representa para el país. O sea, estamos viendo por nuestros intereses. Correcto. Y por último, doctor Parodi, en la misma entrevista sostiene que se queja un poco que Perú siempre ha tenido una posición muy dura con respecto a Bolivia. ¿Se justifica esa afirmación? A ver, bueno, como soy historiador, voy a volver a temas históricos, ¿no? El Perú entra a la Guerra del Pacífico en solidaridad con Bolivia. ¿Ah? El Perú no solamente pierde el doble de territorio que Bolivia, sino que el Perú es invadido casi completamente, con excepción de la Amazonía, porque la expedición Lynch estuvo en el norte, porque se invade en Tacna y Arica, porque se invade y se incendia Mollendo, porque se toma Lima, por la persecución a Cáceres en la Sierra Central, por la expedición a Arequipa, por la Sierra Sur, ¿no? Y entonces yo simpatizo con la demanda boliviana y yo esperaría que Chile en algún momento de buena fe le dé un enclave, porque yo creo más en la solución de un enclave. Hay en Chile una posición que no es correcta. En Chile dice no podemos darle salida al mar a Bolivia por Tarapacá o por Antofagasta porque partimos nuestro territorio en dos. No es así. Puede ser un enclave, tienes el océano, tienes acá el enclave y después un ferrocarril o autopista que conecta el enclave boliviano con el resto de Bolivia. El caso más paradigmático de un enclave es Berlín Occidental durante la Guerra Fría, que era una ciudad de la República Federal Alemania en medio de la República Democrática Alemana. Por el contrario, yo no he sabido, quizá me equivoque, de algún acto oficial en el cual Bolivia más bien reconozca el aporte peruano en la Guerra del Pacífico. Nosotros por Bolivia ya hicimos lo que teníamos que hacer, simpatizamos, cómo no, con la causa boliviana de salir al mar, esperamos que Chile consiente en algún momento darle un enclave a Bolivia en el Océano Pacífico, pero creo que es muy justo que después de la guerra que también nos afectó a nosotros, se respeten los status quo
que tanto esfuerzo nos ha logrado conseguir con Chile. Bueno, doctor Parodi, yo le quiero agradecer por su presencia acá en el programa y creo que ha sido muy didáctica su explicación y su posición con respecto a este litigio que hoy se está llevando en La Haya. Muchas gracias por su... Encantado, Fabián, cuando quiera. Y con ustedes, señores, será hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.